Debido a la pandemia, el comercio electrónico ha sido uno de los grandes ganadores de los últimos meses, mientras que gracias al home office, muchas empresas han disminuido costos en consumo de agua, electricidad e incluso de renta de espacios. Sin embargo, este giro también nos hizo más vulnerables ante la ciberdelincuencia, la cual cada día se vuelve más sofisticada. Así que es vital que todos estemos atentos para no ser presa de estos delincuentes. Por este motivo, estamos llevando a cabo el foro Forbes de ciberseguridad, empresas y usuarios blindados, en el que mediante diferentes expertos de primer nivel estaremos delineando las nuevas tendencias en la materia. Para darles la bienvenida a este encuentro, que tendrá una duración de 2 días, los invitamos a escuchar unas palabras de Hugo Salvatierra, editor en jefe de Forbes Centroamérica y República Dominicana. Hola, ¿qué tal amigos de Forbes? Mi nombre es Hugo Salvatierra y soy editor en jefe de Forbes Centroamérica y República Dominicana. Pues quiero darles la bienvenida a este foro Forbes de ciberseguridad, empresas y usuarios blindados. Como hemos visto en los últimos meses, debido a la pandemia, hemos tenido que migrar de manera muy abrupta nuestras actividades del entorno físico al entorno digital. En ese sentido, pues hoy llevamos a cabo clases en línea, también pues trabajamos en el llamado home office, pagamos también a través de plataformas digitales y es evidente el crecimiento exponencial que ha tenido el e-commerce en los últimos meses. Sin embargo, esto también nos ha hecho vulnerables ante los delincuentes. Por eso es que decidimos hacer este foro de ciberseguridad en el que diferentes expertos de primer nivel nos van a delinear el futuro de esta actividad. Pues no me queda más que darles la bienvenida a este foro y espero que lo disfruten. Evidentemente, Centroamérica y República Dominicana también están siendo parte de este proceso de digitalización y sus riesgos. Para tener una mirada más profunda de lo que vendrá en esta región, les presentamos una entrevista con Santiago Paz, especialista sectorial en ciberseguridad para el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué tal amigos de Forbes? Gracias por estar en este foro de ciberseguridad. Pues bueno, como parte de las actividades, en esta ocasión tenemos una entrevista con Santiago Paz, quien es especialista sectorial en ciberseguridad del Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, con él vamos a hablar sobre el reto de la ciberseguridad en Centroamérica y República Dominicana. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Y muchísimas gracias por la invitación a Forbes. Es un placer estar acá. Pues bueno, Santiago, me gustaría comenzar preguntándote de manera general, ¿cómo se encuentra Centroamérica y República Dominicana en materia de ciberseguridad? Bueno, desde el BID y junto con la OEA generamos un reporte de madurez en ciberseguridad para toda la región Latinoamérica y Caribe. Está en la segunda edición, la primera fue en 2016 y esta es del año 2020. Y afortunadamente muestra que todos los países han avanzado en materia de ciberseguridad. No obstante, entendemos que este avance podría realizarse de una manera más intensa, porque así como han avanzado los países en sus posiciones de defensa, también han avanzado los atacantes en sus técnicas de ataque. Y claro está, con estos últimos ataques que hemos visto en tanto Estados Unidos como Reino Unido, sumamente sofisticados, los países están obligados a avanzar de una manera muy intensa. Más con el COVID, que intensificó la digitalización de toda la región y justamente esta digitalización expone más aún a las infraestructuras tecnológicas y por eso hay que protegerlas. Pero esta digitalización es clave para la reactivación económica de toda la región, en particular está en la visión 2025 del BID, es la clave, y para poder realizarla de forma segura y con un riesgo razonable, es necesario desarrollar ciberseguridad con los máximos esfuerzos. Ahora me gustaría que me contaras cuáles son los principales retos que estás encontrando en esta región. Gracias a la digitalización es que todos los países pudieron seguir funcionando durante la pandemia. Gracias al teletrabajo, gracias a la educación a distancia, a la telemedicina, al gobierno digital. Esa fue la clave que permitió continuar con el funcionamiento de nuestras vidas.
Pero esta digitalización aumenta lo que se conoce como superficie de exposición y los atacantes no se dejaron estar. Inmediatamente tomaron acciones y atacaron esta situación. Esta demanda por ciberseguridad demanda mucho capital humano. Y uno de los grandes desafíos que tiene la región es justamente la falta de capital humano. Y no es un problema solamente de la región, es un problema mundial. Solo Estados Unidos tiene una demanda insatisfecha de un 50% en profesionales de ciberseguridad. Entonces, falta de profesionales, eso también hace que haya falta de profesores, entonces la oferta educativa no es la mejor. Y en eso estamos trabajando desde el BID, generando material de conocimiento, capacitando a la región, generando redes entre universidades que ayuden a poder generar sinergias y desarrollar programas de estudio para ciberseguridad, porque es necesario. Pero este reto creo que también es una oportunidad, porque los servicios de ciberseguridad son servicios de mucho valor agregado, y como expliqué antes, la falta de profesionales hace que sean servicios muy demandados. Entonces, dentro de la estrategia de reactivación económica, podría considerarse una oportunidad, no solo satisfacer la demanda interna de profesionales de ciberseguridad, sino también apuntar a exportar, regionalmente y a nivel global. Entonces creo que si bien es un gran desafío, me parece que tomar acciones en esa dirección y poder generar servicios de alto valor agregado en ciberseguridad puede ser una muy buena opción para exportar y reactivar la economía. Ahora, Santiago, me gustaría que me contaras cuáles son los principales logros en materia de ciberseguridad que tú has visto en estos países. Bueno, como les contaba, el reporte muestra grandes avances. En general, prácticamente todos los países tienen sus estrategias de ciberseguridad aprobadas, tienen sus centros nacionales de respuesta a incidentes en ciberseguridad y realmente han generado modelos de gobernanza que permiten, marcos organizacionales que permiten tener gobernanza. Creo que una cosa importante a destacar es que no basta solamente con, si bien la estrategia es fundamental, pero no basta solamente con tener una estrategia, es necesario implementarla. Ahí a mí, digamos, no quiero dejar a nadie, pero se me viene a la cabeza un caso, República Dominicana, por ejemplo. República Dominicana, el año 2018, crea su Centro Nacional de Ciberseguridad, realmente con un enfoque integral, con un enfoque para todo el sistema. Actualmente estamos trabajando con ellos en una nueva operación de préstamos, desde el BID los estamos apoyando, para renovar toda la tecnología del Ministerio de Administración Pública, incluyendo componentes especializados en ciberseguridad para proteger esta infraestructura tecnológica y para hacer gestión de identidades y control de acceso, pero principalmente con un componente específico de capacitación, para poder capacitar a todos los funcionarios públicos del gobierno, que es fundamental capacitarlos, no solo desde el punto de vista técnico y especializado en ciberseguridad, sino también a todas las personas generar conciencia de los riesgos a los que se expone en esta nueva economía digital que es tan importante para la reactivación. Esta zona del mundo, ¿cómo se encuentra en el tema de legislación para la ciberseguridad? En lo que es legislación a ver, cibercrimen, por ejemplo, ha habido avances no demasiados. Tenemos países, Panamá, Dominicana, no quiero olvidarme ninguno, pero hay países que, por ejemplo, pertenecen a la Convención de Budapest para la lucha contra el cibercrimen. Hay marcos jurídicos en torno a eso. En lo que respecta a protección de datos personales, también se ha avanzado mucho en la región. Donde quizás se ve en otras regiones del mundo, de Europa o Norteamérica, bueno, Israel es otro caso de éxito, son en términos de regulaciones, o más que regulaciones en general de ciberseguridad orientados a generar ecosistema público-privado, academia y sociedad civil. Es decir, por ejemplo, regulaciones que promuevan la industria local de ciberseguridad, que promuevan esto que hablamos hoy, de poder generar empresas que provean servicios para el país y para exportar. Requerimientos obligatorios para determinados contextos, sobre todo en lo que tiene que ver con infraestructuras críticas, que obliguen a tener determinadas medidas de ciberseguridad implementados. Imagínense el sector salud, con todo esto de la telemedicina. Bueno, hay determinados requerimientos que posiblemente deberían ser obligatorios
Y en ese sentido quizás venimos un poco más rezagados con respecto a países como Estados Unidos o Europa. El caso de Estados Unidos, miren, en el 2020 aumentó un 55% la cantidad de fugas de datos de salud en Estados Unidos. Entonces, claramente, y ese dato está porque es obligatorio por regulación de Estados Unidos reportar cuando eso ocurre. Entonces, ese tipo de regulaciones más avanzadas sí son importantes para la región porque la digitalización está, no se va a ir cuando tengamos efecto de rebaño, y esta digitalización requiere la ciberseguridad y por eso está tan destacada en la visión 2025 del banco. Claro, Santiago, ya casi se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría hacerte una última pregunta. En este sentido, me gustaría que me pudieras decir cuáles son las mayores urgencias de la región, en dónde es donde más tiene que trabajar, dónde es donde tiene que hacer mayor énfasis, y por el otro lado también, pues que me cuentes qué futuro le auguras en términos de ciberseguridad a los países de Centroamérica y a República Dominicana. Yo creo que donde, y lo que muestran los reportes, donde la región requiere de más impulso es en lo que es protección de infraestructuras críticas. Muy pocos países cuentan con programas de protección de infraestructuras críticas, de hecho en toda la región de Latinoamérica y el Caribe son 9, y este año de pandemia, digamos, el año pasado y han mostrado que estas infraestructuras pueden generar serios problemas, y han mostrado sectores completos, como es el sector salud, que es un sector crítico claramente, sector energía, sector transporte, que realmente requieren de mucho cuidado y mucha protección. Creo que ahí hay un principal desafío que hay que tratarlo en poder identificar y diseñar planes de protección de infraestructura crítica. Voy a dar un ejemplo. Hablamos hoy de la implementación de estrategias. Con Panamá tiene con nosotros una operación de préstamo que les estamos ayudando, son $22 millones, para modernizar todos los servicios de gobierno y particularmente reforzar el centro de respuesta a incidentes de seguridad informático y crear un centro de respuesta a incidentes de seguridad informático específico para el sector financiero, que es un sector crítico claramente en todos los países del mundo. Entonces, acciones como esa, que realmente apuestan a utilizar la ciberseguridad como un habilitador para toda la transformación digital del sector financiero, que eso es lo que se necesita y eso es lo que está claro que es uno de los motores para esta reactivación, son fundamentales. Yo los augurios son buenos. Yo creo que con esta pandemia hemos aprendido mucho, los líderes de los gobiernos han aprendido mucho, de la importancia y la criticidad que tiene la digitalización en los países y cómo esta crisis mostró las ventajas que logran tener los países que están digitalizados y los beneficios en la calidad de vida para los ciudadanos que sale a raíz de eso. Muy bien, pues Santiago, muchísimas gracias. Excelente todo lo que nos has comentado. Seguramente será de mucha utilidad para nuestra audiencia y pues no me queda más que agradecerte e invitar a nuestros amigos de Forbes a que continúen en este foro. Muchas gracias, Santiago. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias a ti. Como comentamos hace un momento, la pandemia marcó un antes y un después en materia de ciberseguridad, por lo que creemos que es vital hacer una revisión que nos permita entender cómo eran las cosas antes de la llegada del COVID-19 y cómo han cambiado. Guillermo Reyes Correa, consultor comercial de ciberseguridad regional de Claro, será el encargado de analizar estos escenarios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Guillermo Reyes y hoy les voy a hablar de seguridad de la información. Soy consultor comercial en temas de ciberseguridad y seguridad de la información. Entonces, el tema importante para el día de hoy que vamos a trabajar es seguridad de la información. Y bueno, me gustaría iniciar comentando qué cosa es la seguridad. Entonces, es una disciplina estratégica que se encarga de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información. Ojo, muy diferente de la seguridad informática. La seguridad de la información va a proteger la información en cualquiera de los soportes y los formatos que exista, que puede ser, por ejemplo, papel o inclusive la mente
de nuestros colaboradores. Y en la parte de seguridad informática vamos a asegurar solamente sistemas informáticos. Entonces, cuando hablábamos de la confidencialidad, integridad y disponibilidad, es la tríada de la seguridad de la información. Y bueno, yo agregaría uno más, que es la trazabilidad, entendido como que debe quedar una evidencia de todo lo que está sucediendo en un esquema de comunicaciones. La confidencialidad solo tienen acceso los que tienen autorización. La integridad es que los datos están completos y solo han sido modificados por los entes autorizados. La disponibilidad es evidente que esté disponible para el momento que nuestros usuarios lo requieren. Ahora, ¿cuándo debo de aplicar seguridad de la información? Desde que la información se genera hasta que se destruye, pasando por la distribución, almacenamiento, procesamiento y transporte. Entonces, esto quiere decir que en todo momento debo de estar considerando la seguridad. Ahora, si observan en esta lámina, a mí me encanta porque podemos observar un esquema de seguridad. Tengo unas mallas de acero o unas bardas de seguridad. Probablemente adentro también tengo algunos perros rabiosos y cosas por el estilo para que nadie pueda ingresar. Pero si observan, a un lado del candado, lo que tengo es un cinturón de seguridad o un punto de seguridad que es de plástico, y entonces la fortaleza de esta cadena justamente la va a dar este eslabón que es el más débil, y lamentablemente la mayoría de las veces somos las personas y bueno, algunas también la tecnología. Ahora, ¿qué cosa es un incidente de seguridad? Este se presenta cuando personas o aplicaciones, ojo, no solamente las personas hackean, ya hay aplicaciones automatizadas que van a tratar de acceder, ojo, intentan, no solo es el acceder, sino que están intentando acceder a nuestros activos de información sin la autorización. Y bueno, la intención es que van a eliminar o modificar los datos que viven dentro de nuestros equipos. También tenemos otros tipos de incidente como la negación de servicio, y lo que hacen es consumir todos los recursos de mi equipo para que esto deje de funcionar, para que los usuarios que son autorizados no puedan utilizarlo. Y bueno, no siempre se busca un fin económico. Ahora, ¿qué tipo de atacantes tengo? Los aficionados, que pueden ser algunos que apenas están aprendiendo, que se conectaron a una página de internet para tratar de aprender técnicas básicas de explotación de vulnerabilidades. Tengo hackers que ya son personas profesionales, tengo algunos competidores que son empresas que están compitiendo en el mercado por mí, lo que están buscando es o mi información o negar que yo dé ciertos servicios. Y bueno, se habla también por ahí de algunos gobiernos, hemos escuchado algunas noticias como Wikileaks, en donde hay gobiernos que se dedican justamente a desarrollar cierta tecnologías y herramientas que permiten vulnerar los sistemas. Ahora, si yo les quisiera hablar de una estadística actual, lamentablemente cualquiera que yo muestre en pantalla estaría obsoleta. ¿Y esto por qué? Porque los ataques suceden en tiempo real. Aquí les voy a dejar un link del CyberMap de una herramienta que es Kaspersky. Ojo, esto es totalmente ajeno a cualquiera de nuestras marcas, pero estos proveedores nos permiten ver en tiempo real mapas en donde estamos observando la actividad maliciosa que hay dentro de nuestras redes en diferentes categorías. Si quieren echarle un vistazo, pues aquí les dejo este link. Ahora, algunos de los elementos que nosotros podemos observar en esta estadística que vemos en pantalla es que desde el 2012 hasta el 2021, cuando hay brechas de seguridad, cuando hay fugas de datos, hoy día la cantidad de datos que se fugan son impresionantes. Por ejemplo, aquí tenemos Facebook, donde hay millones de cuentas que fueron comprometidas y evidentemente datos que están siendo expuestos, datos que son muchas veces de usuarios que no consideran que ya están disponibles en la red, pero que sin embargo, cuando hay fugas de información, pues estos quedan expuestos. Entonces, aquí el mensaje es, conforme va aumentando el tiempo, conforme va avanzando el tiempo, la cantidad de datos que quedan expuestos pues son mayores. Pero ¿qué está pasando hoy día en el mercado? Estábamos acostumbrados a trabajar en oficinas centralizadas donde organizaciones como cualquiera en el mundo tenía su infraestructura centralizada. Teníamos algunos centros de datos, salas de capacitación y comunicación y algunas oficinas, y bueno, los controles de seguridad de la información y de ciberseguridad estaban pensados para esta estructura. Ahora, nos cae la pandemia por COVID. ¿Qué es lo que hicimos? Literal, las empresas tratamos de despachar a nuestros colaboradores de estas oficinas para que se fueran a casa. Entonces, de un esquema de seguridad centralizado, nos fuimos a un esquema descentralizado. Hoy día la mayoría de nosotros, inclusive yo mismo hoy estoy dando esta charla desde mi casa. Entonces, la estructura cambió. Tengo un módem
y tengo mi equipo de cómputo y tal vez algunos dispositivos conectados. Entonces, ojo, la seguridad tradicional, la seguridad de miles de dólares que teníamos en nuestra organización, ahora migró y lo que tenemos que hacer es proteger a nuestros usuarios en sus casas, de tal manera que estos controles de seguridad de manera nativa estaban en equipos grandes, ahora lo tengo que aterrizar puntualmente en cada uno de estos equipos. Los atacantes siguen siendo exactamente los mismos. Y bueno, sumados al tema de la pandemia, además de estas lecciones que nos ha dejado, también se nos suma la transformación digital, porque entendimos que sí podemos trabajar en home office, entendimos que los procesos se pueden automatizar y quiero que observen esta lámina. Cuando hablamos de transformación digital hay muchos elementos que rodean a la infraestructura 4.0, pero el primer pilar es la ciberseguridad, entonces no puedo hablar de esquemas de operativos digitales, sí, no he considerado seguridad de la información. Entonces, ojo ver esto. Ahora, en temas operativos, uno de los paradigmas que nosotros tenemos es, si funciona, no lo toques. Los de sistemas así, la mayoría de las veces funcionamos. No lo toques, pero ojo, estamos preocupados porque opere, no porque sea seguro. Entonces, esto es uno de los problemas fundamentales. Ahora, en el entorno mundial, hemos visto algunos elementos complicados en donde ha habido empresas de talla mundial que han sido comprometidas. Aquí les dejo solo algunas notas. Entonces, importante recordar, las amenazas no discriminan por tamaño, a los pequeños también nos puede tocar. Ahora, ¿en qué momento pasó? La mayoría de las organizaciones no se da cuenta en qué momento fueron hackeados. Entonces, algunas recomendaciones que nosotros les dejamos importante: formación, capacitación, concientización. No voy a parar de repetirlo porque esta es la manera que nosotros tenemos para poder resolver estos temas. Partir de un análisis de riesgos, voy a implementar controles de seguridad que sean controles de seguridad enfocados a mi organización, que sean precisos, que sean adecuados, porque si no puedo correr el riesgo de gastar más dinero del presupuesto que me están dando. Nosotros en Claro pensamos en un concepto que se llama ciberinmunidad. Ojo, no es que seamos infalibles, no es que seamos inhackeables, no. De lo que tratamos de hacer es que cuando tengamos un problema de seguridad podamos salir adelante, la ciberresiliencia, ¿no? Resiliencia le llaman por ahí. Dejo un link de un portal donde nosotros estamos dando recomendaciones libre de marca, en donde ustedes las pueden tomar y aplicarlas de manera segura en su organización. Y bueno, en ese instituto, Cyber Readiness Institute, ha diseñado una estrategia que dice que si las empresas atienden estos 4 pilares de la seguridad, que son contraseñas, actualizaciones de software, capacitar y concientizar a la gente en temas de phishing y gestionar los dispositivos de almacenamiento seguro, pueden disminuir hasta el 80% de los incidentes de seguridad. Entonces, es importante que tomemos en cuenta este tipo de estrategias porque no cuesta implementarlas en la organización. Y ya para ir cerrando, la mayoría de los ataques que nosotros podemos encontrar hoy día en Internet o es malware, y el malware lo que va a aprovechar es una persona que no está entrenada en temas de phishing y evidentemente al momento de que le dé clic va a infectar mi organización. Si no he aplicado las actualizaciones de seguridad, pues entonces el malware va a buscar una vulnerabilidad, la cual va a explotar y va a acceder a la infraestructura. Las contraseñas, si utilizo contraseñas bastante débiles, hay malware que tienen la capacidad de intentar hacer ataques de fuerza bruta o de diccionario para adivinar estas contraseñas. Y finalmente, ¿por dónde va a llegar este tipo de malware? Al introducir este dispositivo USB en el equipo de su organización. Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes en temas de seguridad de la información. Nadie estamos exentos en caer en este tipo de incidentes. Las recomendaciones es que lo tomen en serio. No es un tema técnico, es un tema donde la alta dirección tiene que tomar cartas en el asunto, porque en caso de que tengamos un incidente de seguridad y mis equipos queden comprometidos, la operación de mi organización se ve comprometida. Entonces, dejo de recibir dinero. Fue un placer haber compartido con ustedes estos conceptos. Más adelante les van a dar mi contacto y ya les di también el acceso a nuestro foro. Quedo a su disposición. Muchas gracias. Un ataque cibernético puede ser letal para una compañía, debido a que por un lado los delincuentes piden cuantiosas sumas para regresar la información y por el otro se corre el riesgo de parar las operaciones por tiempo indefinido.
Para profundizar en la materia, Fernando Arturo Castañeda Marroquín, gerente IT y CEO de FIC Integrales, abordará el tema protección para las empresas. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Castañeda, soy CEO y gerente IT de FIC Integrales. La idea que estamos aquí hoy charlando es precisamente para comentar un poco sobre los temas de ciberseguridad, aspectos del manejo de la información, aspectos que están involucrándose cada vez más, están tomando mucha más relevancia en las empresas y cualquier tamaño de empresa, empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas. A todos nos atañe estos temas de ciberseguridad. Por supuesto, le doy las gracias a Forbes por tener este espacio y poder conversar, poder hablar rápidamente unos cuantos minutos de estos temas que son bastante importantes. En temas de ciberseguridad podemos hablar mucho tiempo, podemos hablar de muchas cosas. Vamos a centrarnos en algo muy particular o en algo muy relevante que pues la idea es que las empresas que ya tenemos experiencia o las empresas que aún estamos iniciando en estos temas de ciberseguridad, pues lo profundicemos o lo pongamos en marcha. Como es bien sabido, el año pasado, 2020, pues por supuesto obligó a una aceleración tecnológica sin precedentes, precisamente por los aspectos de pandemia que estábamos viviendo. Las empresas se deslocalizaron, las empresas dieron el espacio para que sus trabajadores fueran entonces a sus casas y desde allí ejecutar sus tareas. Esto es cómodo, sí, es una facilidad, pero a nivel de ciberseguridad hay que tener mucha atención. No es lo mismo tener un perímetro definido en la empresa para que desde allí se puedan hacer las diferentes protecciones, las diferentes seguridades. Cuando todos los empleados están en casa, los equipos de tecnología, las personas de tecnología, pues entran un poquito a hacerse un poquito la vida compleja para saber cómo proteger a cada funcionario en cada una de sus casas. Entonces, justamente allí es donde es bien importante que las empresas puedan tener herramientas y controles para que los empleados que están en casa y a través del uso de los datos, pues estos estén protegidos. Entonces, por supuesto, hay herramientas como gestión de móviles, MDM, hay herramientas denominadas CASB, ¿sí? Para evitar la fuga de información, para evitar el contagio de la información, la propagación de la propagación indebida de la información. Estas herramientas están tomando mucha fuerza en el mercado, son fácilmente adaptables y seguro van a darle una capa de protección más a los datos y a los colaboradores que están en casa. Otro tema importante en estos temas de ciberseguridad es el ransomware. Está tomando una gran ventaja. Va en aumento el ransomware. Podemos tener riesgos, podemos tener contaminaciones, ¿sí? Podemos vulnerar, perder nuestros datos. Los delincuentes, los ciberdelincuentes que están allí esperando lucrarse con esto de ransomware va en aumento. ¿Cómo podemos mitigar, cómo podemos controlar esta parte? Podemos volver a lo básico. ¿Y qué es volver a lo básico? Pues mantén tu sistema operativo parchado y al día, mantén tus sistemas antivirus de punto final totalmente actualizados, recuerda o verifica las políticas de la seguridad de los datos que tiene tu empresa y verifica también que puedas realizar copias de seguridad de la información sensible de acuerdo a la periodicidad y a la necesidad que tengas de esos datos. Volviendo a lo básico, allí podrás encontrar también
poder mitigar este tema de ransomware. Otro riesgo que está allí corriendo también estos temas de ciberseguridad es el phishing a través, por supuesto, de correo electrónico. También está tomando mucha fuerza. El phishing cada vez es más sofisticado. El phishing cada vez más es difícilmente detectar, ¿sí? Vemos que a diario hemos conocido, oye, es que con mi compañero le llegó un phishing, le sustrajeron información. No, es que a un familiar recibió un correo de dudosa procedencia y se ha contaminado. ¿Qué hacer con el phishing? ¿Qué hacer con el phishing? Entonces, pues, hay herramientas que pueden ayudar a las empresas precisamente para poder mitigar y detectar correos provenientes que puedan llegar a ser sospechosos. Esas herramientas ayudan mucho para mitigar esta parte. Un tema también bien importante para evitar el phishing es lograr concientizar al usuario, es lograr informar al usuario, es prevenirlo de qué puede llegar a recibir, es explicarle cuáles son posibles técnicas de phishing y cómo poder decir no a este tipo de mensajes. Recientemente hemos escuchado también que han habido muchos ataques también a diferentes infraestructuras, llamémoslas temas de hidroeléctricas o siderúrgicas o este tipo de empresas que comúnmente nacieron en una gestión sin tema de ciberseguridad. Pero ahora las amenazas están tomando más fuerza y están llegando allí. Entonces necesitamos una convergencia entre las tecnologías de información y las tecnologías de operación. ¿Qué es esto? Vamos a suponer que tenemos una empresa muy sólida, ya muy grande, que todo lo maneja en temas de válvulas y demás. Cuando llegan a automatizar este tipo de válvulas para que haya, vamos a suponer, el trayecto de gasolina, si no existe la debida protección de ciberseguridad, los ciberdelincuentes sí pueden llegar a entrar a tu sistema y manipular la válvula. Esto es bastante sensible. Existe ya herramientas en el mercado que pueden tener esa convergencia para que los sistemas de tecnologías de operación y las tecnologías de información puedan hablarse, puedan proteger estos sistemas. Entonces es bien importante analizarlo, es bien importante tenerlos en cuenta para poder llegar a tener una muy buena protección. Bien. Fíjense que en todos estos aspectos que hemos hablado, siempre hay una última línea y es el usuario. Nosotros, cualquier persona que está enfrente de un computador de corporativo, siempre va a ser la persona que va a estar interactuando con la tecnología, con los datos sensibles. Entonces, finalmente, el usuario, cualquiera de nosotros, no es una amenaza. Todo lo contrario. El usuario hay que empoderarlo. El usuario hay que explicarle. Al usuario hay que capacitarle. Siempre el usuario es la última línea de defensa y él tiene que ser consciente de cómo es el manejo de los datos. Hablamos anteriormente del phishing. El usuario puede llegar a detectar el phishing. Puedo llegar a tener un gran sistema de que su adquisición costó miles de dólares. Pero si el usuario da clic en el momento y en el lugar indebido, puede haber una propagación, puede haber
una amenaza que se expanda. Entonces, el usuario hay que capacitarlo, el usuario hay que formarlo. El usuario es el aliado. Entonces, en ese sentido, realmente es bien importante contar con ese apoyo. Muy bien, muy bien. Estos aspectos, por supuesto, nos van a ayudar a todos, a las empresas, a poder lograr que nuestras condiciones de seguridad mejoren, ¿cierto? Siempre hay que tener una estrategia. Y es una estrategia que tiene que estar involucrada toda la organización. No es una estrategia única del departamento de tecnología. Todos los departamentos de las organizaciones deben estar conscientes del uso de los datos, por qué medios se transmiten los datos, y es allí donde deben contar con toda esa unión, un gran engranaje, precisamente para que todas las áreas de las empresas estén conscientes de este tema. Hay que también, en esa línea de estrategias, hay que también tener prioridades. ¿Qué es lo importante para la empresa? ¿Qué pasa si se pierden mis datos? ¿Qué pasa si me roban los datos de mi base de datos principal? ¿Qué pasa si encriptan mi información? Entonces, esas prioridades también van a robustecer, van a lograr que la estrategia de ciberseguridad esté correctamente orientada. Y bueno, y entonces, ¿qué hago cuando pasan o no las cosas? Antes de un ataque tengo que estar preparado. Durante un ataque, ¿cómo puedo reaccionar? Posterior al ataque, ¿qué tengo que restablecer? Y en el futuro, ¿cómo me puedo anticipar? Bien, ya se nos termina el tiempo. No sin antes decirles que este tema de ciberseguridad no lo tomemos como algo complejo, no lo tomemos como algo de otros lugares, que es que esto no me pasa a mí. Tomémoslo, tampoco lo tomemos muy paranoicamente, simplemente armemos la estrategia, seamos conscientes, tengamos herramientas, tengamos procesos, tengamos una estrategia y todo va a resultar muy bien en este tema del manejo de los propios datos. Gracias a todos, que tengan un muy buen resto de día. Siguiendo en el tema de la protección de las compañías, es vital hacer énfasis en la gobernanza de seguridad como ancla de las estrategias de ciberprotección ante la transformación digital empresarial. Para hablar de este asunto, ¿quién mejor que José Francisco Disla, director de Seguridad, Riesgo y Cumplimiento de GCS Internacional? Adelante, José. Hola a todos, es un placer saludarles y compartir este foro con todos ustedes. Mi nombre es José Francisco Disla, soy el director de Riesgo, Cumplimiento y Seguridad de GCS, República Dominicana, y quiero agradecer a Forbes Centroamérica la invitación para participar en este encuentro con un tema tan relevante como es la ciberseguridad. La transformación digital de las empresas es un hecho innegable. El Internet se vuelve parte de nuestra estrategia de captación de nuevos clientes, nuevos negocios, disminución de costos operativos, y también han surgido nuevas tendencias y soluciones como pagos móviles, el uso de las redes sociales, que ha acercado a las empresas y al cliente de una manera nunca vista. Se ha incrementado el uso de las aplicaciones para dispositivos móviles, incluyendo aquellas enfocadas a actividades transaccionales y comerciales. También han surgido conceptos nuevos, como el onboarding digital del cliente de manera remota. Hoy es común que podamos hacer download de una aplicación en un dispositivo móvil o un televisor directamente desde el Internet y disfrutar del contenido que nosotros hemos elegido para verlo cuando nosotros deseamos. Y al igual que la música, todo esto pagando una suscripción mensual, inscribiendo una tarjeta de crédito
u otro instrumento de pago. Es decir, estamos confiando en un tercero para que proteja nuestra información. Es tanto el auge que la industria del entretenimiento ha tenido que hoy día es la industria más atacada por los ciberdelincuentes, mucho más que las empresas financieras. El reporte de Verizon del 2021, Data Breach Investigation Report, indica que la industria del entretenimiento, en lo que va de 2021, ha recibido 7.065 incidentes, de los cuales se han confirmado que 109 de ellos han sido brechas de información. A diferencia del sector financiero, donde han tenido 721, pero 467 de ellos se han confirmado que son de robo de información verídico. El 70% de estas brechas se han ocasionado desde el Internet y solo un 30% en el caso de la industria del entretenimiento de índole interno, a diferencia de las financieras, donde un 50% de estos ataques han sido desde el Internet, pero un 46% han sido de factores internos. Importante señalar que ¿qué utilizaron los ciberdelincuentes para estos ataques, señores? Según el reporte de Verizon, indica que el phishing, nuevamente, a través de como ingeniería social y ataque, fue el número 1 para lograr su cometido. Luego el uso de malware, como el ransomware, que es lo que más están atacando ahora mismo. Las fallas en configuraciones de los sistemas y fallas y errores de programación en nuestras aplicaciones móviles. Bueno, las tecnologías digitales están poniendo a disposición una gran cantidad de información y servicios para las personas y al mismo tiempo nos brindan innumerables oportunidades comerciales a las organizaciones. Por ejemplo, las fintech, los pagos móviles, bancos digitales, el onboarding digital, mantienen un crecimiento sostenible y en aumento por su capacidad de operar y adaptarse a la tecnología, ayudando, en el caso de las fintech, a los bancos y a las empresas a transformar digitalmente su oferta de valor a los clientes, mucho más rápido que si ellos mismos lo hicieran, por sí solos. Y también están promoviendo la inclusión financiera y el surgimiento de nuevos canales, como lo evidencia el e-commerce, el cual crece y se transforma todos los días, creando más ofertas y mejores medios de pago. Debemos pensar que en la sociedad actual el valor más preciado para las empresas e instituciones es la confianza. Generar relación de confianza con tus clientes para poder fidelizarlo debe ser uno de nuestros principales objetivos. Y para ello la ciberseguridad se convierte en un pilar fundamental para generar esa confianza que permita salvaguardar y asegurar el crecimiento del negocio, para que impulsa la transformación digital. Entonces, aquí te voy a enumerar unas herramientas en orden específico que nos van a ayudar a establecer una estrategia de protección efectiva y eficaz de nuestro entorno de negocio. Comenzamos con unas políticas internas basadas en regulaciones, estándares, marcos y modelos de madurez que nos van a ayudar a normalizar y proteger la información sensitiva y crear un programa de seguridad, ciberseguridad y ciberprotección basado en ¿qué? En una gestión integral de riesgo. También tenemos que tomar en cuenta las leyes y las regulaciones aplicables a la naturaleza del negocio y la información que procesamos. En este caso están PCI, las leyes de cada país, las regulaciones. Tenemos IPA, SOC, ISO, etc. La gestión integral de riesgo, que es vital. Para eso contamos con ISO 31000, COSO, IT Risk de ISACA, el NICS 800, etc. Hay diferentes herramientas. Importante, los programas de capacitación para el personal en general y especializado para nuestros técnicos y profesionales. Sin técnicos y un personal entrenado, esta batalla la vamos a perder. Herramientas y procesos técnicos para la ciberprotección de las empresas. Aquí es que entran
todos los anti-malware, anti-phishing, antivirus, IPS, todos los temas de control, todas las herramientas, todos los juguetes, como dicen algunos, ¿verdad? Pero después que ya tenemos estas herramientas, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo ordeno? ¿Cómo me organizo? Particularmente, siempre me ha gustado llamar a este proceso armando el rompecabezas de la seguridad, porque es un rompecabezas. Cada elemento es una pieza, y así como existen diferentes tipos y tamaños de rompecabezas, asimismo, dependiendo de la naturaleza del negocio, el entorno, objetivo, realidad y cultura organizacional, asimismo será el tipo de pieza que será parte de su estrategia de control y prevención. Puede ser tan simple o complejo como el tamaño del negocio. Para armar correctamente este rompecabezas o la estrategia de protección, necesitamos seleccionar las piezas correctas y colocarlas eficazmente en su lugar. Y es lo que nos dará ese factor de éxito que nos permitirá seleccionar la estrategia correcta para nuestro tipo de negocio y ejecutarla como es debido, es, en nuestra experiencia, establecer un programa integral de gobernanza de la seguridad de la información y ciberprotección. Pero, ¿qué es gobernanza? ¿Cómo se come eso? Como decimos en Santo Domingo. ISO 27014 nos da una definición. Es un subconjunto del gobierno corporativo que provee dirección estratégica, asegura que los objetivos sean obtenidos, administra el riesgo apropiadamente, utiliza los recursos de la organización de manera responsable y monitorea el éxito o falla del programa corporativo de la seguridad de la información. La gobernanza lo que busca es alinear los objetivos de la estrategia de seguridad con los objetivos y estrategia del negocio. Y para esto requiere el cumplimiento con la regulación actual, los reglamentos y los contratos. Y todo esto debe evaluarse, analizarse e implementarse a través de un enfoque de gestión de riesgo, con el apoyo de un sistema de control interno. Es decir, esto es lo que va a unir todo este proceso de estrategia. Entonces, para lograr eso, nos vamos a basar en 6 principios que te los vamos a enumerar. No vamos a entrar en muchos detalles por tiempo, pero te los vamos a enumerar. Establecer la seguridad de la información en toda la organización, desde la alta gerencia hasta el conserje, y de derecha a izquierda, es decir, de manera transversal, debe llegar esa cultura de seguridad a toda la empresa. Adoptar un enfoque basado en riesgo. No podemos ir a cazar una paloma con una bazuca, pero tampoco cazar un elefante con un tirapiedra. Debemos saber seleccionar las herramientas correctas para el momento correcto. Debemos establecer una dirección correcta en las decisiones de inversión. Asegurar la conformidad con los requisitos internos y externos, regulaciones, contratos, leyes, etc. Fomentar un entorno de la seguridad positiva. Ver la seguridad como un habilitador de negocio. No es algo intrusivo, es un habilitador de negocio. Y revisar el desempeño en relación con los resultados del negocio. Esta ejecución nos va a dar un resultado, una visibilidad para nosotros como los responsables de la seguridad y también para el órgano de gobierno sobre el estado de la seguridad. Esto nos va a ayudar a tomar decisiones concretas, rápidas y precisas. Un enfoque ágil para la toma de decisiones sobre los riesgos. Vamos a tener inversiones eficientes y eficaces en seguridad de la información. El adoptar un modelo de madurez coherente durante todo este proceso nos da una herramienta de priorización de inversión y desarrollo de acuerdo a la naturaleza y tamaño de nuestra empresa y nuestras necesidades. Y vamos a ir creciendo y madurando con el tiempo, irlas mejorando y adecuarlas a nuestras necesidades. Y también un cumplimiento con los requisitos externos legales, reglamentarios y contractuales. Luego de que ya todo esto está armado, ahora es que nosotros comenzamos a pensar en esas herramientas, en si voy a irme a la nube, si voy a trabajar on-premise, si voy a trabajar con X antivirus, si voy a contratar el monitoreo o lo voy a contratar, etc. Es ahora
basado en esa estrategia que voy a comenzar a seleccionar. Y es sobre esta base y lineamiento de la gobernanza que las piezas rompecabezas se arman y se mantienen unidas, creando una estrategia de protección coherente con la necesidad de nuestra empresa. Como Sun Tzu señaló en su libro, El arte de la guerra, las tácticas ganadoras son el resultado de una estrategia bien planificada. Las tácticas por sí solas no producen victorias. En GCS estamos preparados para acompañar a las empresas de todos los sectores en el proceso de digitalización de una manera cercana, innovadora, pero sobre todo generando confianza que amerite el negocio. Muchas gracias. Como hemos podido ver a lo largo del foro, la ciberseguridad seguirá siendo un punto clave en los próximos meses, tanto para personas como para organizaciones. Por ende, ahora queremos dar paso a un panel de expertos que nos hablará de las tendencias que marcarán este 2021. Hola amigos y amigas de Forbes, es un placer saludarles y darles la bienvenida a este foro de ciberseguridad. Sin duda, la aceleración digital llegó en 2020 con la contingencia que hemos vivido y parece ser que esta tendencia no desaparecerá. Sin embargo, uno de los temas principales y los que más preocupan es la seguridad en Internet. Y para abordar este tema tenemos un panel en donde nos acompañan Salvador Ortiz, desarrollador de negocio de aires acondicionados para México y Centroamérica de Schneider Electric. También nos acompaña Ulises Castillo, director general de Citum. Federico Aragona, director de ventas para F5 en Latinoamérica. Mario Alberto Martínez, vicepresidente de productos para México y Centroamérica de Mastercard. Bienvenidos a todos los panelistas. Y para iniciar, me gustaría lanzar una pregunta. ¿Cuáles consideran que son las tendencias o la tendencia que marcará la ciberseguridad este 2021? Me gustaría arrancar contigo, Federico. ¿Qué opinas sobre este tema? Yo opino y creo que este año 2021 va a terminar, por lo menos en el segmento que manejamos nosotros dentro de la ciberseguridad, con la principal vedette, por así llamarlo, como el fraude. O sea, el fraude va a ser la tendencia más recurrente en todos estos últimos 24 meses, mejor. Y creo que viene de la mano con la pandemia, ¿no? O sea, con todo lo que se generó a través del e-commerce o las transacciones que se empezaron a hacer online, se propició mucho el fraude. Y fraudes, estamos hablando de fraudes básicos a fraudes más complejos, de donde hay ciertos temas de avanzada, ¿no? Pero sin lugar a dudas el fraude se va a llevar todos los premios en este 2021. Muchísimas gracias, Federico. Ulises, ¿quieres hacer algún comentario al respecto? Sí, además de lo que comenta Federico, aunque traslapan una pequeña parte, pero el ransomware, el software malicioso, que hoy en día no solamente cifra la información, sino que típicamente antes de que cifre la información, que la deje no visible para pagar un rescate, lo que están haciendo los atacantes es robarnos información, y entonces pedir un doble rescate o pedir un rescate por dos razones. Una, para que nos den la llave para poder recuperar nuestra información, y otra, para no publicar datos confidenciales de nosotros, de nuestros planes estratégicos o información muy sensible o información de nuestros clientes, ¿no? Muchas gracias, Ulises. Mario Alberto, ¿quieres comentar algo sobre este tema? Sí, por supuesto. Un poquito desde el punto de vista de pagos, lo que podemos esperar es mucho mayor crecimiento en ataques de canales de tarjetas no presentes, como es el caso del e-commerce. De por sí, el nivel de sofisticación de estos defraudadores pues será mayor, ya que las tendencias es precisamente en el tema tecnológico en donde buscan impactar en mayor medida. Entonces, obviamente en el caso de Latinoamérica, pues no es digamos, despreciable en cuestión de ciberataques, ¿no? Entonces, en ese sentido, Mastercard se ha encargado como de reforzar lo que es la seguridad como una de las redes, digamos, mejor protegidas en ese ámbito, mejorando tanto los sistemas como los modelos que, entre otras cosas, ayuden a prevenir el fraude de nuestros clientes para responder de una forma más táctica y rápida ante las nuevas amenazas.
Maravilloso, gracias por tu comentario, Salvador. ¿Te gustaría ahondar en el tema? Sí, gracias. Comentaba que ya se dieron el tema de cuáles son las problemáticas que vamos a tener, pero en cuestión de soluciones, considero que la colección de datos, el uso de inteligencia artificial van a ser muy importantes para que nosotros identifiquemos por dónde van estos ciberataques y seamos predictivos, ¿no? Antes de que esto se genere, nosotros ya tener una solución, incluso un escudo ya, ¿no? Un blindaje ante esos ciberataques, ¿no? Eso es, creo que, una de las tendencias principales que debemos de considerar. Perfecto. Me gustaría también preguntar, ¿cuál es la mayor preocupación hoy en día en el entorno comercial por parte de los clientes? Bueno, siguiendo un poco la misma línea, o sea, y con lo que nos concierne a nosotros como compañía, que estamos muy cercanos a lo que son aplicaciones, sigue siendo el tema del fraude. O sea, hoy, a ver, o sea, no me quiero focalizar en un tipo de fraude, hay múltiples tipos de fraude y que pueden ser en línea también, ¿no? O sea, están los fraudes desde llamadas telefónicas, en donde sustraen datos a personas con preguntas sumamente básicas, y está el fraude más inteligente, por así decirlo, donde hay sustracción de información sensible a través de diferentes métodos, a través de portales, y que se suceden en estafas bastante onerosas, o directamente acceder a ciertas aplicaciones para hacer cortes de suministro o interrumpir producción de fábricas, etc. Pero hoy la principal preocupación pasa por ahí, por todo lo que tenga que ver con fraudes de diferentes índoles. Yo complementando un poco eso, en nuestro entorno, en Mastercard, una de las mayores preocupaciones es precisamente que tanto las empresas como los clientes pues se apoderen los defraudadores de sus datos, ¿no? Se hablaba un poquito, Ulises, del tema del ransomware también, que es algo muy latente, que hace corto tiempo una petrolera en los Estados Unidos también fue atacada por eso. Y que obviamente se apoderen, al menos en el ecosistema de pagos de donde yo laboro como Mastercard, pues es que se quede con la información de los números de tarjeta o las fechas de vencimiento, ¿no? Lo más importante dentro de todo esto es que se tomen acciones reales, porque normalmente se sabe de esto y las empresas pueden decir, a mí no me va a pasar, pero es bien importante que todos, sin importar el tamaño, estén conscientes del riesgo potencial. Maravilloso. Muchísimas gracias, Salvador. ¿Algo que quieras agregar? Sí, claro. Yo considero que las principales preocupaciones de los clientes es el detener la operación de cualquier negocio, ¿no? No solo en la banca, sino también en la industria, en temas de administración de edificios, etcétera, ¿no? Es un impacto que tiene completamente en cualquier segmento, sin importar. Realmente genera pérdidas tanto monetarias como en temas de aportación, ¿no? Lo que sea el negocio en el que se esté manejando. Entonces, esta disponibilidad yo creo que es algo que siempre se está buscando, ¿no? Ya sea a través de un ataque de ciberseguridad o cualquier otra anomalía que encontremos en la industria. Excelente. Continuidad operativa. Ulises, ¿qué opinas al respecto de lo que nos han opinado, Salvador? Sí, realmente estoy de acuerdo con todos mis compañeros. En el tema de continuidad, nada más, continuidad y disponibilidad no es lo mismo, aunque pareciera lo mismo. O sea, generalmente disponibilidad, lo que tú buscas es que no haya discontinuidad. Y entonces, el tema de continuidad yo creo que es un poquito mayor. Yo le llamo a la búsqueda de la continuidad la ciberresiliencia, porque puedes tener efectos de discontinuidad por cosas mayores que un ataque, pero no nos toca hablar de eso hoy. De cosas que no sean de ciberseguridad. Pero regresando a la ciberseguridad, lo que le pasó, como Mario comentaba, a Colonial Pipeline fue un tema de discontinuidad. Les pegó el ransomware y tuvieron que parar operaciones, y sobre todo eso le afectó a la nación americana, toda la costa este o buena parte de la costa este. Entonces, la continuidad del negocio es primordial. Y sí, ciertamente las soluciones de disponibilidad ayudan, pero no es todo. Nada más quiero aclarar eso. La continuidad es mucho más global. Lo que comentaron de fraude y de fugas de información también son otros disparadores de la preocupación de ciberseguridad, aunque como también creo que por ahí comentaron, falta mucho de conciencia. Maravilloso. Me gustaría preguntarles, ¿cuál sería la mayor innovación para defenderse de los ataques hoy en día?
Existen múltiples tecnologías, conocemos muchos aspectos de la ciberseguridad. Ustedes, como expertos y especialistas en cada una de estas áreas, me gustaría que, basándose precisamente en su experiencia, nos podrían decir cuáles ustedes creen que serían realmente la mayor innovación para defender a todo el entorno de los clientes en el tema de ciberseguridad. Bueno, a ver, para los que tenemos algunos años en la industria, creo que podemos llamar innovación o lo vemos como de ciencia ficción a todo lo que es la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial es un concepto bastante amplio. Dentro de la inteligencia artificial o lo que se está desarrollando como inteligencia artificial hay diferentes vectores que la componen y creo que lo más atractivo de este último tiempo fue todo lo relacionado al machine learning, porque es una herramienta que nos permite aprender muy rápidamente o fácilmente para detectar comportamientos anómalos o detectar fraudes o diferentes cuestiones. Yo creo que a nivel innovación esta herramienta tomó un protagonismo muy grande a nivel mercado y que nos ayudó a predecir muchas más cuestiones de forma mucho más rápida. Maravilloso, muy buen punto, Federico, muchas gracias. Mario Alberto, ¿quisieras ahondar en el tema? Sí, cómo no, por supuesto. Concuerdo totalmente con Federico. La innovación en términos de inteligencia artificial, machine learning, que al día de hoy hay múltiples plataformas y soluciones en el mercado que permiten hacer esto, pero desde luego el hecho de pensar que siendo Latinoamérica y creer a lo mejor por esa idiosincrasia de que no nos van a atacar, de que somos mercados muy pequeños como para que hackers sofisticados vayan y roben nuestra información o intervengan en nuestras plataformas, no es algo menor. O sea, realmente es un tema, como decía Federico, de educación, es un tema de concientización de que somos tan susceptibles como cualquier otra empresa global. Nuestros, digamos, pequeños negocios también son blancos fáciles inclusive de múltiples ataques, y a través de ese proceso de concientización, que no solamente es en el sector privado, sino también en el público, que debe de existir, es a través de eso que debemos de poder en un momento dado pues generar esa ideología de que debemos de resolver y concientización. Así es. Muchas gracias, Mario. Salvador, ¿quieres aportar algo más al respecto? Sí, claro. Bueno, yo coincido completamente con ambos. Yo creo que el tema de concientizar es muy importante, desde el nivel más básico, aquel que está en su PC y no tiene que abrir un correo que vea sospechoso, ¿no? Que es lo más sencillo, creo yo, hasta un operador o incluso un instalador de equipamiento que ya conecta al Internet, ¿no? Como bien lo mencionaba Federico con el Machine Learning, tomando todos los datos de la maquinaria. Hasta ese punto debemos de tener cuidado y ser conscientes de que puede ser una entrada para cualquier ataque de ciberseguridad, ¿no? Muchísimas gracias, Ulises. Nos gustaría escuchar tu punto de vista, por favor. De acuerdo con mis compañeros, yo mencionaría algunas tecnologías muy brevemente. Una de ellas le llaman XDR. XDR es Extended Detection and Response. Es decir, hay tecnologías que usan lo que comentaban de Machine Learning, de inteligencia artificial, y que se empiezan a conectar por lo menos entre fabricantes, ¿no? Eso es una tendencia que está aprovechando la inteligencia artificial para ir automatizando, detectar mejor los ataques. Hay muchas marcas, no voy a mencionar, y ahí embebido está la idea de ir automatizando. Tecnologías de engaño, por ejemplo, también son muy importantes. Lo que está haciendo sobre software, sobre el mejorar el desarrollo de software que sea seguro y sobre detectar incluso que las mismas aplicaciones se den cuenta de que algo está pasando, ¿no? Ahora me gustaría hacer otra pregunta, y esta es una pregunta bien capciosa. ¿Qué lección no hemos aprendido todavía con la nueva normalidad en materia de ciberseguridad? ¿Qué opinan ustedes, Federico? Bueno, en lo que a mí me concierne y lo que puedo dar desde mi punto de vista como opinión, hay innovación, hay muchas tecnologías en el mercado, pero el tema cultural y el tema educativo creo que toman un nivel fundamental en esta cuestión. Cuando hablo de nivel educativo o educación, no estoy hablando de si son carreras profesionales, si se estudia para programador, ingeniero en sistemas, abogado y demás, no, me refiero a
el tema de la educación de los usuarios de una compañía a cómo utilizar los sistemas de esa misma compañía. A ver, ¿a qué me refiero? Nosotros en la jerga o en industria hablamos con colegas todo el tiempo de la ciberseguridad, de la tecnología y demás, y es muy fácil para nosotros identificar de alguna u otra forma qué es normal, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero los departamentos de tecnología en cada organización son un área pequeña con respecto a las empresas. Entonces, yo creo que en esta época donde muchas de esas empresas que tienen muchas áreas, en donde el área de tecnología es grande, pero es un área más, les tocó estar viviendo esta pandemia desde diferentes lugares y no a lo mejor con las comodidades o los recaudos que tienen propios en una oficina. Entonces, el tema educativo a cómo utilizar las herramientas informáticas y qué está bien, qué mail se puede abrir, qué sitios se pueden acceder y demás, empezó a quedar mucho más a la vista de que no era algo que los usuarios normales y comunes de una empresa estén acostumbrados a tener en cuenta. Entonces, algo que creo que si bien avanzamos mucho tecnológicamente, es una lección aprendida que tenemos que reforzar mucho, y no por cuestiones de una tecnología o la otra, sino que es enfocarnos en enseñarle a los usuarios la cultura de lo que son la utilización de las herramientas tecnológicas, y de esa manera también fortalecer o respaldar todas las inversiones que hacemos en tecnología. Maravilloso. Mario, ¿quieres agregar algo al respecto? ¿Cómo no? Por supuesto. Sí, efectivamente. Esto está ligado al hecho de no tener una cultura real de lo que es la ciberseguridad y tomar a la ligera lo que son los datos, el manejo de los datos, el poder decir, bueno, pues no hay tanto problema, ¿no? O sea, simplemente es una transferencia de datos supuestamente a través de un canal seguro, pero en realidad tú no sabes, tal vez el canal sea seguro, pero el receptor realmente cuenta con la información o con los mecanismos necesarios para asegurar que tus datos son seguros. Y bueno, cuando hablamos de ciberseguridad, como les comento, la lección más difícil de entender es que nadie está exento de un ciberataque. Y solo para dar una estadística, de acuerdo con datos de Procomer, quien realizó un análisis que se llama el X-Force Threat Intelligence Index en el 2021, el año pasado los ciberataques se duplicaron con respecto al 2019. ¿Y qué industrias atacaron? Industrias financieras, de seguros, manufactura y energía como las más afectadas. Y además este estudio destaca un aumento del 40% en familias de malware, un aumento del 500% también del malware escrito en otros tipos de lenguajes. Solamente, y este 500% solamente el primer semestre del 2020. Eso nos da una idea del impacto y del ataque real y el riesgo real que hay en las redes. Muy bien, muy interesante respuesta. Ulises, ¿te gustaría ahondar en este tema? Totalmente de acuerdo con lo que comentó Mario Alberto y Federico. Yo diría que hay un lema que nos puede ayudar a entender. Dicen que el martillo a todo le ve cara de clavo. Entonces, no hemos salido de nuestros nichos de confort. En el sentido de la gente de TI, reforzando lo que dice Federico, nos gusta hablar de bits y bytes, de cosas técnicas, y los responsables de la seguridad les gusta comprar tecnología y no vender esto como un tema de riesgo del negocio. Pero también a los ejecutivos les gusta tercerizar la responsabilidad o el accountability, que es una palabra americana, bueno, inglesa más bien, que es muy representativa. A veces se traduce como rendición de cuentas, pero es el último responsable de la ciberseguridad, no es el director de sistemas, no es el CISO en el caso de que tengan, es el alto ejecutivo, el director general y el board. Esos son los últimos resultados. Eso no lo hemos tomado tampoco. Ni nosotros, desde el punto de vista de los que sabemos de ciberseguridad o decimos que les hemos vendido esa idea, pero los responsables son ellos. En otras palabras, no hemos captado que se trata de riesgos del negocio o de las instituciones, si somos gobierno, pues. Maravilloso, Ulises. Muchísimas gracias. Salvador, me gustaría preguntarte a ti, en tu opinión, ¿qué no hemos aprendido con esta nueva normalidad en materia de ciberseguridad? No tomar la responsabilidad, justamente como bien dice Ulises, ¿no? Creo que es una de las causas importantes, el no capacitarnos, no capacitar a nuestro personal, el no identificar nosotros cómo pueden atacarnos.
Creo que es algo que no se ha hecho, se está haciendo muy lentamente, sin embargo, sí, se está dejando a terceros principalmente, ¿no? Y creo que ahí nos volvemos vulnerables al depender siempre de alguien más. Entonces, totalmente es este desconocimiento acerca de la ciberseguridad desde una perspectiva propia, ¿no? Muchas gracias, Salvador. ¿Alguien quiere agregar algo más en torno a qué no hemos aprendido, tomando en consideración que año con año los ataques siguen incrementándose? ¿Alguno de ustedes? Bueno, yo le preguntaría a los que están invirtiendo y a los que no están invirtiendo, pero empezaría preguntándole a los altos ejecutivos. ¿Cuáles son los riesgos de tu negocio? ¿Cuáles de esos riesgos tienen que ver con el ciberespacio, con tu transformación digital que en la mayoría de los negocios está pasando? ¿Qué riesgos tienes? Y si ya están identificados y empiezan a trabajar. Una forma de preguntarlo es decirle, ¿cuál es tu apetito al riesgo? La mayoría de los directivos dicen, pues, ¿cómo que cuál es mi apetito? Pues ninguno. Y eso significa que no han madurado. Porque si dicen ninguno, quiere decir que entonces mejor apaguen las luces, cierren todo, porque no hay negocio que no tenga riesgos. Entonces es una pregunta capciosa. No quiero agredir a nadie, no quiero ofender a nadie, pero si un directivo no sabe esa respuesta, quiere decir que le falta desde arriba empezar a poner orden en la estrategia de ciberseguridad. Otro tema que a mí me parece fundamental es preguntarles qué opinan ustedes acerca de que se sigue invirtiendo año con año de manera constante en innovación tecnológica expresamente para mejorar la ciberseguridad. ¿Sigue habiendo realmente una inversión en el mercado de América Latina? ¿Ha bajado, se ha incrementado? ¿Cuál es su opinión? Me gustaría conocerla, Federico, por favor. A ver, hablando de lo que nos concierne a nosotros en nuestro mercado, sí, hubo inversión. La inversión estuvo un poco distorsionada en tiempo y espacio, ¿no? O sea, porque hubo momentos de congelamiento, hubo momentos donde se invirtió mucho más rápido, ahora se está regularizando un poco más, pero tendiendo a la alza. Creo que todo este tiempo lo que generó fueron gaps en donde se determinaron que algunas cosas no estaban tan bien o que deberían hacerse de otra forma. Entonces eso propició la inversión tecnológica, también apalancada a que el negocio por medio de la tecnología subió, ¿no? O sea, entonces se apalancaron ambas hacia arriba. Del lado, o sea, de lo que concierne a los clientes o al mercado, sí. La inversión creció, la inversión en seguridad creció, no por una cuestión natural o como nos gustaría a todos que crezca proactivamente, creo que creció más reactivamente, acompañando vulnerabilidades o necesidades que exigía el negocio. Y por el lado de fabricantes o vendors hacia el mercado también se incrementó. En nuestro caso, como F5, nosotros en los últimos 18 meses, creo que, si no me equivoco ya, habremos hecho unas 3 adquisiciones de compañías y todas orientadas a lo que es materia de seguridad. Y siempre a la evolución en torno a las aplicaciones para que los clientes tengan acceso seguros. Entonces, si yo me pongo a analizar desde el mercado que nos toca trabajar hasta desde nuestro lugar como compañía, en ambos segmentos o en ambos lados del mapa hubieron inversiones, tanto del mercado de usuarios finales como de proveedores. Muchísimas gracias, Federico. Excelente respuesta. ¿Alguien quiere aportar más a esta pregunta? Sí, sobre todo la inversión ha sido de una forma muy reactiva, ¿no? Todo a raíz justamente de esto del COVID, lo cual no nos ha dado como que las mejores soluciones. Simplemente estamos tomando las cosas que nos están ayudando justamente a parchar, por decirlo de alguna forma, lo que tenemos en este momento de criticidad. Sin embargo, no es una planeación como tal, ¿no? Y creo que sí hace falta mucho esa parte de planeación, haciéndolo desde una perspectiva de negocio completamente, ¿no? ¿Cuánto perdería si un ataque me llegara a afectar alguna operación o algún tipo de movimiento bancario, ¿no? Si lo queremos aterrizar por ese lado. Creo que debemos de empezar por ahí, ¿no? Y justamente incrementar esa inversión para poder mitigar todos esos riesgos, ¿no? Mario, ¿están de acuerdo con esto? Sí, quisiera complementarlo de la siguiente manera. Sí, efectivamente, las empresas, al menos en el caso de Latinoamérica, se han enfocado en hacer inversión en herramientas de cybersecurity más desde el punto de vista reactivo, como bien comentaba Salvador. Muchas veces argumentando que es porque las herramientas no
no deciden invertir, ¿no?, en sus empresas. Un poquito lo que comentaba Ulises, ¿no?, de que si un director general no entiende realmente el tema del riesgo en su empresa, pues la verdad, ¿qué hace ahí, no? Y en ese sentido, ¿cómo justificas una herramienta de prevención de ciberseguridad? Pues muy fácil. O sea, realmente armando un caso de negocio en el cual tú le digas, oye, pues es que el impacto, o sea, si realmente llega a haber robo de información, si realmente llega a haber un ransomware, si realmente llega a haber un ataque cibernético en nuestra empresa, el impacto es de X cantidad. Y sabes que normalmente estos casos de negocio que pueden ser impactos de millones de dólares, con una herramienta que a lo mejor tú pagas X cantidad mensual, pues realmente generas un verdadero entorno de prevención. Pues ya que estamos llegando a esta recta final en el panel y con estas excelentes respuestas, me gustaría pedir a Ulises un comentario a manera de conclusión. Por favor, Ulises. Gracias. Retomo lo que dijeron sobre la última pregunta como parte de una conclusión. O sea, ¿cuál es nuestro enfoque como empresa, como organización a la ciberseguridad? Está enfocado a cumplir regulaciones, y eso es lo que me importa. Está enfocado a sentir que debo de invertir, no sé por qué, o está enfocado a riesgos. Y eso nos da una medida de madurez y de estrategia. Yo diría que esa es la principal. Por otro lado, ¿dónde estamos invirtiendo? ¿En pura tecnología o en tecnología, gente, procesos? ¿Ok? Y por último, ¿sabemos nuestro camino? ¿Sabemos dónde vamos en nuestro camino? Yo creo que si respondemos a eso, es mi mensaje, vamos a mejorar mucho en el manejo de riesgos a nuestras instituciones, a nuestras organizaciones. Perfecto. Salvador, ¿gustaría aportar un comentario para las conclusiones de este foro? Sí, claro. Yo me quedo con 3 puntos importantes. Uno es la capacitación, que va justamente con esto de la concientización, ¿no? Hacer más expertos, ¿no?, digamos, en cuestión de ciberseguridad a cualquier persona, desde, ya lo mencionaba yo, desde un nivel más básico, aquel que está frente a una PC, hasta que maneja todo el sistema de TI. El siguiente, identificar los riesgos, como bien mencionaba, y qué impacto van a tener en todo sentido, tanto monetario como de operación en mi negocio, para entonces poder implementar una acción realmente válida. Y el tercero, que no sea de una forma reactiva, ¿no?, que ya sea completamente enfocada hacia los puntos que yo debo de proteger. Son los 3 puntos con los que yo me quedo de esta charla, y creo que son de los principales que hemos estado platicando. Muchísimas gracias por tu respuesta. ¿Quién más quiere dar un comentario final? ¿Federico? Sí, a ver, como resumen o conclusión, yo creo que estamos atravesando, bueno, es un poco trillado también el dicho, ¿no? Es una revolución tecnológica que seguramente generaciones futuras la analicen como nosotros analizamos otras revoluciones, pero estamos en una revolución donde el avance de la tecnología viene a una velocidad impresionante, y hoy creo que tenemos una oferta tan grande de soluciones que creo que no hay una mejor que la otra, son diferentes, hablando un poco agnósticamente, porque todos cubren diferentes aristas de diferentes problemas. Y por eso para mí es muy importante, más allá de la tecnología que se elija, es comenzar a prestar mucha atención también a lo que es el tema educacional. O sea, y acá es donde yo lo comparo con un auto de Fórmula 1. O sea, nosotros podemos tener el auto de carreras más rápido del circuito, pero para que ese auto funcione rápido, necesitamos al piloto correcto, que sepa manejar esa máquina, ese auto. O sea, podemos tener el mejor auto con un piloto no muy experimentado, y puede que no lleguemos a utilizar ni siquiera una cuarta parte, o puede que tengamos un accidente antes de llegar a la meta. Entonces, en materia tecnológica, yo creo que estamos en una época en donde tenemos mucha accesibilidad a información y a herramientas para resolver cuestiones que en el pasado eran muy difíciles, pero creo que la emisión o la oferta de esas tendencias tecnológicas, de estos nuevos productos, no van de la mano con el conocimiento, y es por ahí que yo hago mucho hincapié en que el tema educativo hacia los usuarios internos de la empresa, de cómo utilizar las herramientas, creo que es el broche de oro que
consagra a esa inversión que haga la compañía en torno de protección a los usuarios. Por eso, como resumen ante estas consultas, para mí es muy importante aprovechar la época en la que estamos, que tenemos una oferta y una variedad de soluciones increíbles, pero también no desatender la importancia y la inyección de conocimientos de los usuarios finales para utilizar estas herramientas de manera adecuada. Ok, excelente, Federico. Muchísimas gracias. Mario Alberto, nos gustaría escuchar tus conclusiones. Por favor, adelante. Yo me llevaría como conclusión un tema de cultura. O sea, ya se habló ahorita, por ejemplo, de la educación, se habló de la concientización, se habló de que, bueno, no solamente tener las herramientas sofisticadas es suficiente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de cultura de prevención, en el cual hasta el empleado, digamos, o sea, digamos, pudiéramos extender a todas las capas, a todos los niveles de una organización, la cultura de la prevención en la seguridad, me parece que es un elemento fundamental, inclusive para poder garantizar que realmente todos sabemos cuál es nuestro rol y nuestro papel en el tema de ciberseguridad para garantizar que tanto la información, acceso a sistemas críticos, pues esté protegido. Entonces yo creo que yo me quedaría con esa parte, aunado obviamente a todos los elementos que mis compañeros han comentado. Excelente, Mario Alberto. Pues desgraciadamente se nos está acabando el tiempo y no me queda más que agradecer a nuestros panelistas e invitar a nuestro público a que no se pierda este foro de ciberseguridad y sobre todo todos los temas de Internet, todos los temas de negocios en el mejor portal, en los mejores portales de noticias sobre este tema, que son los portales de Forbes. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a ustedes, amigas y amigos, les recordamos que tenemos una cita en la próxima ocasión. Hasta pronto. Y continuamos con el tema de ciberseguridad. A continuación, los invitamos a ver la ponencia de Manage Engine. Hola, un buen día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar de ciberseguridad e inteligencia de amenazas, la nueva era de la ciberseguridad. Quien les habla, Diego Montenegro, Cybersecurity Technical Consultant para Manage Engine Latinoamérica. Muy bien. Hablemos en primer lugar de qué es ciberseguridad. ¿Cómo abordamos esta palabra? Esta palabra, como de largo, como de ancho tiene. Ahora, siempre cuando hablamos de ciberseguridad o cuando nos dicen esta palabra, siempre estamos pensando en mecanismos de defensa. ¿En mecanismos de defensa para qué? Para poder defender ataques informáticos. Cuando nos llega un ataque informático, podernos defender de él, como ataques de DDoS, phishing, ransomware, etcétera. Cualquier tipo de ataques informáticos. Junto a eso también el robo de información. Mecanismos de ciberseguridad, mecanismos de defensa para evitar ese robo de información en las organizaciones. Alteración de un servicio, por supuesto. Ya sabemos que muchos ataques cibernéticos generan alteración de un servicio. A su vez también el software malicioso, el malware. El malware como el ransomware, por ejemplo, que es hoy en día el malware de moda porque hoy en día ya es más lucrativo que el mismo narcotráfico. Ahora, pérdida en el servicio. Sabemos que los ataques informáticos generan pérdida en el servicio y esto hace que nosotros tengamos pérdidas de dinero. Cuando tenemos pérdida en el servicio, en un dispositivo, en un servidor crítico de nuestra compañía, podemos perder dinero. Entonces, esto hace que sea crítico. La ciberseguridad son todos estos mecanismos, estos modelos para poder contrarrestar esto antes mencionado. Ahora, en ciberseguridad también hay algo muy interesante y que nosotros a veces obviamos y es el mal hábito de uso. Nosotros siempre estamos pensando en protegernos contra ataques y contra malware, pero nunca pensamos es quién ingresó a qué dispositivo, quién modificó qué en nuestra organización, cuándo, en dónde. Son usuarios que son de la organización, son usuarios que necesitan ingresar a los servidores críticos de la compañía, pero los estamos auditando, los estamos monitoreando. Ahí es donde debemos también pensar y atacar con los modelos de ciberseguridad y empezar a generar esta visibilidad a nivel de malos hábitos de uso. Ahora, ya sabemos un poco a nivel de ciberseguridad. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué medidas debemos tomar para tener una buena postura de seguridad informática?
¿Se han puesto a pensar esto? Bien, lo primero que debemos tener presente es la visibilidad. Para poder tener una buena postura de ciberseguridad, debemos tener visibilidad. Entonces, les voy a hacer 4 preguntas a ustedes y ustedes allá, por favor, si pueden responderlas. Si las pueden responder, empezamos a tener una buena visibilidad. En primer lugar, ¿quién y cuándo ingresan a los recursos críticos de la compañía? Por ejemplo, mientras estamos en este webinar. Segundo, ¿qué tareas se están ejecutando actualmente en los recursos? Interesante, ¿cierto? Ahora, ¿es claro cuántos archivos son modificados en la organización? Hoy, en este momento, ¿sabemos los procesos ejecutados en la organización? Ahí es donde empezamos a respondernos estas 4 preguntas para poder entender lo que es una visibilidad. ¿Realmente estoy conociendo la operación de mi negocio? ¿Estoy conociendo a nivel de tecnología cómo se está moviendo? Esto también hace parte de la ciberseguridad. No solamente son ataques cibernéticos ni malware, sino también cómo está operando este. Ahora, para poder tener una visibilidad, ¿qué debo hacer? En primer lugar, debo tener algo muy concreto y es el proceso de la transformación de los datos. Imaginémonos que tenemos un dato de 7.442 pasos. Este es un dato, 7.442 pasos donde realmente es mucho, realmente es poco, no sabemos esto, porque es un simple dato, no nos da información como tal. Para ello es importante transformar este dato en información. ¿Qué me va a pasar? Que la información ya me va a empezar a dar más datos a nivel comparativo. Por ejemplo, hoy hice 7.442 pasos, pero el día de ayer hice 7.915 pasos. Entonces ya tengo información. ¿Ya tengo información para qué? Para tomar decisiones. Ahora, esta información se puede transformar en un insight, donde ya entra el factor tiempo, donde son las 4:42 y podemos ver que el día de hoy hice 7.442 pasos, pero el día de ayer hice 7.915. Pero resulta que la media son 10.000 pasos. Esa era la meta. Entonces ahí ya puedo identificar de que 7.442 pasos realmente son poquitos, donde todavía me faltan aproximadamente 2.500 para llegar a los 10.000, a la meta. Y la acción es, pues, seguir caminando hasta completar la meta. Entonces, como pueden ver, es el proceso de la transformación de los datos, de tener un simple dato que no me sirve, que no me da valor, y transformarlo en información, en insight, para luego tomar una acción. Esto es importante para poder tener visibilidad. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos obtener un proceso de transformación de los datos para posterior tener una visibilidad? Para esto está un SIEM. Un SIEM es un mecanismo de ciberseguridad que existe hoy en día para poder tener toda esa data, toda la información y transformarla, el proceso de transformación de los datos, donde yo puedo tener toda la información de los firewalls, de los servidores, de los IPs, routers, switch, workstation, lo que sea en nuestra infraestructura, enviarlo a una solución donde va a recoleccionar estos logs, donde va a hacer una correlación de los eventos, va a alertar al equipo de TI por si se presenta alguna anomalía, junto a esto generar reportes y archivar los logs para un futuro análisis forense. Entonces lo que vamos a pasar es que en nuestra infraestructura vamos a tener un solo ojo viendo toda nuestra organización a nivel de eventos anómalos de ciberseguridad, todo desde un solo lugar. Ahí empezamos a estructurar y a organizar y tener una visibilidad con base al proceso de transformación de los datos. Ahí es interesante esto. Ahora, ya obteniendo visibilidad, ¿cómo la inteligencia artificial entra a desempeñar un papel importante en ciberseguridad? Ya teniendo una visibilidad, ya teniendo una solución de SIEM que nos ayude a esto. Ahora, para ello es importante primero definir qué es una inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial es una disciplina que se lleva hace muchísimos años con el fin de realizar sistemas capaces de poder entender y poder razonar como un ser humano. Es decir, que una máquina haga lo que hace un ser humano. Así de sencillo es. Por allá en el siglo XVII, René Descartes empezó a hablar de inteligencia artificial, pero con sistemas autómatas. No se ha hablado de inteligencia artificial, sino hasta el año de 1956, ya en una conferencia de informática se le llamó a esto inteligencia artificial. ¿Qué avances hemos tenido a nivel de inteligencia artificial? Por ejemplo, el robot Deep Blue
que fue creado en 1997 para vencer en un juego de ajedrez al campeón Garry Kasparov. Después de este robot se creó otro robot llamado AlphaZero, que solamente le bastó 5 horas para poder aprender todo el juego del ajedrez y ganarle a Garry Kasparov también. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Una inteligencia artificial con base en aprendizaje autónomo. Solamente aprende y aprende más rápido, muy rápido. Ahí es donde viene esa rama de la inteligencia artificial llamada Machine Learning. Ahora, ya sabemos qué es una inteligencia artificial. Ya sabemos el Machine Learning. Ahora, ese Machine Learning, ¿cómo lo puedo adoptar en mi infraestructura para tener una buena postura de seguridad informática? Es algo llamado User and Entity Behavior Analytics, UEBA, por sus siglas en inglés, que es un algoritmo basado en Machine Learning. ¿Para qué? Para aprender. Ya como tenemos una visibilidad con un SIEM, ya podemos ver estos eventos, ahora vamos a empezar a estudiar el comportamiento de los usuarios y los recursos para tener una mejor postura de ciberseguridad. Para ello, el UEBA funciona de la siguiente manera. En primer lugar, lo que va a hacer el UEBA es aprender. ¿Aprender qué? Aprender cómo funciona la infraestructura tecnológica, cómo funcionan los usuarios, cómo trabajan ellos, cuando se conectan, cuando se desconectan, a qué dispositivos ingresan, a qué archivos ingresan también. Junto a esto empieza a analizar esto para evitar amenazas internas, amenazas de día cero, por ejemplo. Ahora, en la parte 2, en Analytics, ya una vez empieza a estudiar, empieza a definir qué son comportamientos anómalos y qué son comportamientos no anómalos. Un usuario que ingresa todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde y en un momento cambia su patrón de comportamiento a conectarse a las 3 de la mañana. Ahí ya empieza a ver ese patrón, ese cambio, ¿no? Esa analítica, ¿cómo la utiliza? Basado en Machine Learning supervisado, Machine Learning sin supervisar, en modelos estadísticos y probabilísticos como son las cadenas de Markov y el RPCA, para poder realizar ese análisis y comparar y comprobar cuáles son esas información anómala que hace un usuario en un recurso. A su vez, el tercer paso, tercer pilar, que ya es la información. Todos estos eventos que se guardan, bien sea en horario hábil, en horario no hábil, para posterior volver al caso número 1 y empezar otra vez a estudiar. Esto es un comportamiento continuo del UEBA, cómo se comporta nuestra infraestructura. Ahora, tenemos un caso de la vida real en una infraestructura donde un empleado que generalmente inicia sesión entre las 9 de la mañana y 10 de la mañana, que de repente se conecta a las 5 de la madrugada. Ahí ya se empieza a construir una anomalía en el tiempo, porque realmente la solución de UEBA en nuestra organización no aprendió esto. Aprendió que se conecta de 9 a 10 de la mañana. Ahí entra a jugar el algoritmo RPCA, que nos ayuda a tener ese factor tiempo que se desvía de la línea temporal. Junto a eso también tenemos un usuario que inició sesión en un host en el que nunca antes había iniciado sesión. Ahí entra a jugar las cadenas de Markov, donde las cadenas de Markov no generan el factor tiempo, sino simplemente son probabilidades. Nunca había utilizado esa ruta de conexión, pero ahora sí lo está haciendo. Entonces, ahí podemos ver de que no solamente la visibilidad de un SIEM nos ayuda a tener una buena postura de seguridad, sino también las conexiones a nivel de UEBA, a nivel de comportamientos como tal. En resumen, identificar amenazas internas, descubrir cuentas comprometidas, exponer abuso y mal uso de privilegios y extracción de datos no autorizados. Estas 4 nos ayudan a garantizar un UEBA junto con un SIEM a tener una buena postura de ciberseguridad. Como hemos visto, hay que estar protegidos en todo momento, debido a que no sabemos si estamos en el radar de los criminales del ciberespacio. Ahora quiero dar la palabra a Joel Guerrero,
Territory Director Latin America de TrapX, quien nos dará su punto de vista en torno a este problema, cada vez más frecuente. Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? Equipo Forbes, muchísimas gracias por este espacio. Lo voy a presentar con ustedes. Mi nombre es Joel Guerrero. Yo soy el director para América Latina de la compañía TrapX Security. Pido una disculpa por un tema de sensibilidad a la luz. Tengo que estar utilizando lentes oscuros en este momento, pero quisiera platicar sobre el tema que ahora voy a presentar con ustedes, que es ciberseguridad para todos. Basado en esto es que anteriormente se creía que solamente los grandes corporativos, los grandes consorcios comerciales, las grandes organizaciones eran quienes sufrían por ataques cibernéticos, lo cual esto es un error, dado que acabamos de verlo hace no más de 2 meses, Colonial, el ejemplo más claro, en donde una de las entidades energéticas más importantes de los Estados Unidos fue atacada, fue extorsionada y tuvieron que pagar por el rescate de los ductos. O sea, eso es algo tan grave como que el ponernos a pensar si a esas entidades en uno de los países más avanzados del mundo en función tecnológica, ¿qué nos puede esperar a otros países donde no tenemos tanto nivel de resiliencia cibernética? Lo cual es un punto muy importante a considerar. Basado en esto, es que hoy día me gustaría platicar con ustedes experiencias propias en donde me ha tocado ver ataques cibernéticos, secuestro de información, secuestro de datos, pero más allá de eso, el que puedan apropiarse de la identidad de uno. ¿Por qué? Porque todos nuestros datos se encuentran en las redes sociales, o porque simplemente a un hacker o un grupo de atacantes se les ocurrió ir a atacar a los despachos contables, como ha sucedido en muchas partes de América Latina. Ustedes no se imaginan el daño que esto puede causar, tan grave, pero tan grande además, no solamente en lo económico, sino en la reputación de cada uno de nosotros. Pónganse a pensar en esto, estimada audiencia. Una de las personas, o un grupo de personas que más conoce de nosotros, son los despachos contables, son nuestro propio contador. Son ellos quienes saben quiénes somos, dónde vivimos, cuánto ganamos y en qué gastamos. Imagínense que se han detectado de los últimos 16 meses para acá un incremento, pero exponencial, en los ataques cibernéticos a estas entidades. Y ustedes dirán, ¿y cómo por qué? ¿Qué les parece que un hacker o un grupo de hackers, porque además muchos de estos ligados al crimen organizado, se les ocurre llamarles porque saben quién eres, en dónde vives, cuánto ganas y cuánto gastas? Porque hackearon al despacho donde tú tienes tu contabilidad. Y basado en eso es que te dicen, sabemos quién eres, sabemos dónde vives, a dónde llevas a tus hijos a la escuela, en qué gastas y cuánto ganas. Y necesitamos que ahora nos deposites o nos hagas una transferencia de tanto dinero. Bueno, suena de película. Es cierto, estimada audiencia, esto está sucediendo hoy día. En muchas ciudades, inclusive aquí en México, está sucediendo de manera constante, increíble. Y por increíble que parezca, ha habido gente que ha tenido que pagar por rescatar su información que estaba en manos de un particular, de un tercero, que era el despacho contable. Nosotros sabemos que contamos con una ley de protección de datos en posesión de particulares. La pregunta es, para nuestra querida audiencia, ¿cuántas veces esto aplica de manera correcta? Sabemos si mi contador, sabemos si mi doctor, si mi abogado verdaderamente tiene protegida nuestra información, porque una vez que se da un ataque cibernético de estas características a cualquiera de estas entidades, y me refiero a cualquiera de estas entidades, no nada más el consultorio del dentista, a la entidad, a la organización
que tiene que ver con expediente clínico de toda una cadena hospitalaria, así como una notaría, así como el despacho contable, así como el despacho de abogados. Si no sabemos si realmente ellos tienen protegida la información, nosotros estamos en riesgo, nosotros los usuarios. ¿Por qué? Porque ya hay muchos casos y no quisiera asustar a nadie y no quisiera tampoco tener una charla en donde la gente salga, Dios mío, ¿y ahora qué está sucediendo? ¿O qué me puede suceder? Mejor tomar acción para prevenir, proteger mis datos y garantizar que esas entidades en donde está puesta mi información tienen, utilizan la tecnología y las herramientas necesarias para poder protegernos. Tienen ellos el respaldo correcto, las herramientas, la tecnología con la cual van a garantizar que mi información está protegida. A eso es a lo que voy, estimada audiencia. Y uno de los puntos más importantes para tocar aquí es esto. Nosotros somos los responsables por garantizar y exigir a todas estas entidades que cuenten con la tecnología de avanzada, con las herramientas necesarias para garantizar un nivel de ciberseguridad adecuado, de tal forma que si un ataque cibernético, que no lo descartamos, porque tenemos que estar conscientes que hoy día no es a ver si me atacan, es cuándo nos va a suceder a nosotros. Partiendo de ahí, podemos charlar de resiliencia cibernética, de respuesta a incidentes, pero ya será tema para otra ocasión. Honestamente, agradezco mucho al equipo Forbes por esta oportunidad de tener esta breve charla con nuestra estimada audiencia. Y una vez más, quedo a sus órdenes, su servidor, Joel Guerrero, la compañía Trapex Security. Equipo Forbes, muchísimas gracias por este espacio. Pues ya estamos llegando a la recta final del primer día del Foro Forbes de ciberseguridad, empresas y usuarios blindados. Con la pandemia, diversos gobiernos optaron por reducir los horarios de los bancos. Como consecuencia, la banca digital se convirtió en una alternativa para los usuarios, pero muchas personas tienen dudas en torno a la seguridad de estas plataformas. Mario Arriaza, fundador de Intellector, será el encargado de profundizar al respecto. Es un placer estar con ustedes este día. Muy contento de participar en este foro de ciberseguridad de Forbes. Les voy a hablar en mi intervención acerca de la seguridad de las aplicaciones web. Como ven, hoy con la pandemia, las aplicaciones web se han vuelto mucho más críticas que antes. Prácticamente es el andar del negocio, es el flujo de caja que entra a través de los e-commerce o a través de las aplicaciones web bancarias. Hoy, con estas épocas que hemos vivido, ha sido un cambio dramático. Los usuarios hoy esperan tener aplicaciones disponibles y para ello los factores a tomar en cuenta, factores primordiales son tres. Es primero contar con aplicaciones que sean seguras, que no se puedan vulnerar, que no sean hackeables. Contar con aplicaciones que sean rápidas, es decir, que la experiencia digital del usuario sea de lo mejor posible. Y contar con aplicaciones que siempre estén disponibles, es decir, que siempre estén en alta disponibilidad. Esas tres características es el objetivo que debe tener toda aplicación que está de cara a los usuarios. Todo empieza desde un inicio, desde el desarrollo de la aplicación, si nace de una manera desarrollada de manera correcta, es decir, con la disciplina de desarrollo de código seguro, evitando que la aplicación tenga vulnerabilidades cuando esté en producción. Entonces, esas correcciones se hacen desde el inicio. Eso es importante porque tenemos partes interesadas, como son los desarrolladores, la gente de gestión de riesgos, los ejecutivos de las empresas que presionan mucho porque la aplicación esté disponible, temas de competencia, que salga al mercado, y los consumidores que esperan una aplicación que sea de fácil utilización. Todos esos objetivos deben de cumplirse, pero sobre todo el tema de que nazcan seguras, ya saneadas, sin vulnerabilidades. Para ello, pues hay que hacer análisis del código, hay que hacer análisis de librería, hay que hacer análisis de las APIs o las interfaces, hacer análisis estático, análisis dinámico, y es todo un proceso. Y eso tiene que ser
hecho de manera rápida, acelerada, y por ahí pues hay que contar con herramientas que lo puedan ayudar a este objetivo. Cuando la aplicación ya fue desarrollada, tradicionalmente las empresas a veces ponen topologías tradicionales, que es un firewall, un IPS, pero en realidad nos vamos a dar cuenta que son más capas. Al contar con pocas capas, podemos tener tráficos indeseados, ataques de denegación de servicio, ataques de bot, explotación del lado de los servidores, exploit, o los web shells. También tenemos abuso de protocolos, vulnerabilidades en protocolos, como el protocolo de DSCP, HTTPS. Entonces, para todo ello, se requieren diferentes capas. Y las capas son las siguientes. Tenemos que tener inteligencia de amenazas, ¿ya? Desde poder visualizar las IPs que no son, que son maliciosas, que no son de los usuarios. Poner seguridad a nivel de la nube, a través de un WAF en la nube, DNS firewalls, protección de DDoS. También dentro del perímetro debemos de proteger a nivel de DDoS, también hacer análisis de red. Tenemos que contar con un Next Generation Firewall que pueda bloquear todos los ataques en la capa de red, así como los Network IPS, también de uso específico, y contar con un WAF avanzado que pueda proteger de las vulnerabilidades que podamos tener ya en producción, vulnerabilidades que surjan después en el camino, pero que puedan ser mitigadas a través del WAF. Contar con una analítica de web para poder analizar todo el tráfico y poder de esa manera identificar lo que le llamamos nosotros intentos de fraude, ¿no? Interesante también contar con tecnologías de engaño, poner señuelos para poder engañar a los atacantes si es que todas estas capas han sido vulneradas y el atacante logró entrar a nuestra red. Y finalmente, del lado de los servidores, tenemos de hacer una serie de estrategias como la parte de verificación de la integridad, verificación de las vulnerabilidades, aplicar virtual patching o reglas de protección, contar con un buen anti-malware y buenas medidas de protección contra ransomware. Como ven, son varias las capas que hay que proteger, y en todas esas capas requiere que nosotros agreguemos tecnología. Hay que tomar mucho en cuenta estos factores porque a veces la falta de una capa puede ser la debilidad que tengamos y se nos comprometan los sitios. Bueno, de mi parte, agradecerles la atención a esta presentación y pues esperamos que todo salga bien y muchos éxitos. Gracias. ¿Qué no hemos escuchado hablar del 5G? Por un lado, que es una tecnología que revolucionará la conectividad al facilitar áreas como el Internet de las Cosas. Por otro lado, tenemos cualquier cantidad de teorías conspirativas. Para desmitificar el tema, Sebastián Cabello, CEO de SMC Digital Public Affairs, nos hablará de ciberseguridad, mitos y realidades del 5G. Hola, mi nombre es Sebastián Cabello, yo soy el CEO de SMC Plus Digital Public Affairs. Es una firma de estrategias y de políticas públicas enfocadas en el ecosistema digital de América Latina. Y quería contarles hoy algunos de los aspectos a tener en cuenta relativos a la seguridad y a la ciberseguridad con las redes móviles y la nueva conectividad, en particular con el 5G. Pero también quería recordarles que 5G todavía no está presente en la región, solo hay algunos casos y pilotos, y quizás vamos a tener algunos lanzamientos incipientes a fines de este año. Así que con lo cual todavía hay un camino por recorrer con 4G. Sin embargo, una de las cosas que más atrae y llama la atención para las vulnerabilidades en lo que tiene que ver con ataques, está relacionado con el Internet de las Cosas, que es el sinnúmero de dispositivos y de elementos usables que van a estar conectados al Internet y generando datos. Y eso, obviamente, al momento de estar online, va a generar algunas sensibilidades o posibilidades de que haya personas que quieran acceder a esa información. Para esto les quería contar que hicimos una encuesta en toda América Latina, de casi 7.000 casos en 14 países, sobre cuáles eran las percepciones de distintos usuarios comunes sobre el tema de la ciberseguridad.
Y ahí fue que encontramos que solo un 63% está familiarizado con lo que es ciberseguridad, y que más o menos ese mismo porcentaje se manifiesta preocupado por la seguridad informática. La mayoría de la gente conoce cuáles son los principales tipos de ataques, como el ransomware o las violaciones de seguridad, digamos, de claves bancarias, pero no todos saben o reconocen si alguna vez fueron víctimas de eso, ¿no? Nos llamó la atención que un porcentaje importante indicó que no estaba seguro si había sido víctima o no de un ciberataque. Entre los elementos que se consideran como más vulnerables, el servicio menos vulnerable que reconoce la gente es el uso de la nube. En un 25% fue lo que encontramos en la encuesta. Y que entre los elementos que más se utilizan para los controles, o que la gente utiliza más para protegerse, está asociado con los antivirus y los firewalls. En un menor porcentaje recién viene lo que es el cifrado de contenidos, el uso de redes virtuales privadas, y algunos otros mecanismos ya más de nivel corporativo. Pero quizás lo que más nos llamó la atención es que en caso de sufrir un ciberataque, la mayoría de la gente encuestada no sabría a quién dirigirse. Un 25% indicó que no sabría. Y después, lo que manifestaron el resto de los que sí les parece a dónde dirigirse, estaba muy repartido. Por ejemplo, un 28% dijo que iría a la policía. Un 16% hablaría con su proveedor de servicios. El 7% hablaría con el regulador. Pero, como les digo, y otro, bueno, un 14% indicó que solo reportaría el problema si es grave. Con lo cual, todavía eso indica que hace falta mucho más educación del consumidor y del usuario en lo que hace a la ciberseguridad. Cuando les preguntamos si creían que en su país había una efectiva regulación sobre la protección de los datos personales, solo un 44% indicó un 44% indicó que no cree que su país tiene una efectiva protección. Solo un 21% indicó que sí cree que tienen una efectiva protección. Y cuando se le preguntó de quiénes creen que velan mejor por la seguridad de la información, el 40% de las personas, o sea, lo que está al tope del ranking, fueron las empresas de software o de la nube, o aquellos que son encargados de manejar los dispositivos, los sistemas operativos y las aplicaciones. En un segundo nivel, con un 35%, vinieron los proveedores de internet o telefonía, o sea, quienes te provee el servicio. Luego, con un 30% vinieron las entidades financieras, y recién en cuarto lugar vinieron las autoridades de mi país. Esto es algo que nos llama la atención, porque bueno, durante la pandemia es importantísimo también creer en cómo las autoridades de nuestros países están atendiendo a estos temas. Recién en un quinto lugar vinieron las plataformas de comercio electrónico, y ya en un octavo lugar, solo con un 10% cree que mejor velan por la información las entidades de salud. Esto nos llama la atención muchísimo, porque en pleno COVID, en plena pandemia, es fundamental hoy tener un registro adecuado de los pacientes y de sus condiciones, y un seguimiento. Y si no creemos que las entidades de salud van a hacer un buen cuidado, bueno, eso va a ser, es una preocupación importante para seguir adelante. Cuando les preguntamos de qué tipo de datos les parecía que era mejor cuidar, o estaban más preocupados por cuidar cada uno a nivel personal, la mayoría señaló que los datos de sus clientes, las empresas, o sus datos financieros, el correo electrónico, datos propios. Y bueno, y aquí tenemos otro tema también: ¿cuánto se invierte en medidas preventivas para prevenir los ciberataques? Nos llamó la atención también que el 50% de los encuestados, un 49%, dijo que no invierte en medidas preventivas, y que el segundo grupo, solo con un 16%, confía en que en su trabajo o en su empresa se ocupen de eso, pero ellos en lo personal no lo hacen. Y un 10% indicó que no lo sabe. Así que ahí, bueno, nos llama la atención también de que es un tema que preocupa, sin embargo es un tema en el cual no todos están invirtiendo y no todos están trabajando.
En lo que hace a las regulaciones en los países, ahí lo que podemos ver es que solamente, hay pocos países que tienen una estrategia de ciberseguridad. Y esto es un tema incipiente dentro de las políticas públicas. Quizás el faro o quien más está convocando a los gobiernos para discutir estos temas es la OEA, la Organización de Estados Americanos, que tiene todo un programa de ciberseguridad. Sin embargo, hoy muchos de los países carecen de un trabajo específico con esto, y se mezcla quiénes son las autoridades competentes entre la parte más del ciberdelito con la parte regulatoria de la protección de los datos personales. Entonces hace falta un trabajo muchísimo más coordinado y con estrategias específicas. Solo unos pocos países como Brasil, Chile, Uruguay, hoy poseen una estrategia de ciberseguridad con una acción coordinada con el resto de los países y con mecanismos de respuesta de emergencia ante casos de ciberataques. Y en este tema de dar conciencia sobre lo que es la ciberseguridad, una de las últimas preguntas que hicimos en la encuesta fue si en su lugar de trabajo se realizan periódicamente evaluaciones y entrenamientos de riesgos para la ciberseguridad. Y ahí vimos que un 30% no sabe, un 24% dijo que ninguna, un 15% dijo que una vez al año, y solo 11% dice que son 2 veces al año, y un 13% más de 2 veces al año. Así que lo que también vemos aquí es que todavía falta más trabajo en torno a desarrollar conciencia y a desarrollar medidas, tanto sea en el hogar como en el trabajo, para proteger la ciberseguridad. Cuando preguntamos en general si se cree que hay una conciencia suficiente y campañas de concientización sobre los riesgos del uso de Internet, ahí lo que vimos fue que un 28% dijo que hay muy poca conciencia y hace falta hacer todo tipo de esfuerzos de concientización. Y un 22%, un porcentaje menor, indicó que a ellos sí les parecía que había un poco de conciencia. Sin embargo, todavía, si sumamos todos los que están ahí dudosos o que creen que no hay suficiente conciencia, tenemos que más del casi el 60% coincide con esa visión. Por eso, ahí creemos que hay muchísimo espacio para trabajar en todo lo que es la seguridad y cuidados por el uso de Internet, y en particular en los temas que hoy son más acuciantes, que tienen que ver con el fraude comercial y bancario, con la privacidad y el guardado de datos, con los temas de suplantación de identidad y con la protección de los menores. Todos esos son los temas más acuciantes hoy, en la medida que transitamos en ese camino hacia el 5G, que va a traer también muchas oportunidades al futuro. Muchas gracias. Con esta participación llegamos al final de nuestro primer día del Foro Forbes de Ciberseguridad, Empresas y Usuarios Blindados. Pero antes de despedirnos, quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores: Claro Empresas, Kaspersky, Mastercard, GCS Internacional, Schneider Electric, Checkpoint, F5 y Manage Engine. También damos las gracias a nuestros socios CCK. Los esperamos el día de mañana en punto a las 9 de la mañana de Centroamérica, 10 de Panamá y 11 de República Dominicana.